Venimos charlando un poco de lo acontecido ayer en el Congreso de la Nación, de la reforma previsional y de la postura que puede llegar a tomar la legislatura de la provincia también sobre este tema, teniendo en cuenta que el gobernador firmó y adhirió al pacto fiscal que tiene parte de lo que ayer se debatió. ¿Qué visión estás teniendo de cómo se va cocinando, entre comillas, todo esto? Bueno, en primer lugar, yo hoy fui uno de los legisladores, también lo hizo el diputado Jorge Gem, la diputada Venas, de los que somos el Frente Progresista, ¿no? El diputado Antonio Bufati, de una jornada de reflexión, de exposición y debate que organizó la legislatura a partir de una iniciativa de Busato y Rubeo, con una participación bastante interesante de sindicatos, gremios, organizaciones no gubernamentales, también había partidos políticos. Y la verdad que fue una buena jornada de trabajo. Básicamente la mayoría de las expresiones fueron contrarias al proyecto de ley del macrismo, y en ese sentido estuvo bueno porque también es interesante ir sumando distintas visiones y distintas argumentaciones, ¿no? Nosotros estamos en pleno debate. Ojalá que... El gran problema es que es un paquete, tenés que votarlo todo o rechazarlo. Está claro que el macrismo, una vez que juntó la mayoría de gobernadores, lo que hizo fue claramente una extorsión, eso lo dicen a viva voz todos los gobernadores, y no es un buen antecedente. Yo, inclusive previo a que se materialice la firma, manifestaba que era positivo que el presidente haya expresado la voluntad de comenzar un camino de diálogo y de discusión para llegar a un nuevo pacto fiscal, y la verdad que me quedé en las buenas intenciones, porque realmente fue extorsivo desde el momento que todo lo que tenga que ver con las pérdidas de fondos que van a tener la provincia a partir de la derogación de distintos ítems, pero por ejemplo lo que es el impuesto al cheque, que no va a ser más coparticipable, las provincias no lo van a poder compensar, aquellas provincias que no firmen la adhesión. Hoy, objetivamente, hasta ahora el único que se manifestó contrario y que no firmó fue San Luis, los demás firmaron todo, más allá que tiene que ser refrendado, una vez que lo apruebe el Congreso Nacional, tiene que ser refrendado por cada legislatura. Pero ante la pregunta concreta, ¿qué puede pasar en la provincia? No lo sé. Honestamente no sé cuál va a ser la actitud de los senadores, del justicialismo. Sí puedo decirte que en la legislatura estamos en pleno debate, que hay diputados oficialistas, que la mayoría, que está muy incómodo con esta situación, y veremos a ver cómo lo resolvemos, en la síntesis de la discusión, ¿no? Vuelvo después un segundito, te quiero preguntar por lo que planteaste de la extorsión, que es un tema que estuvimos charlando, lo dejo así anotado porque quiero volver, pero te pregunto antes, ¿el gobernador les pidió, les solicitó a los legisladores del Frente Progresista que terminen refrendando con su voto lo que él había firmado como gobernador? A ver, no lo pidió puntualmente, pero sí tuvimos dos reuniones, una convocado donde participamos todos los legisladores del Frente, con el gobernador y prácticamente todo el equipo del Ministerio de Hacienda. Y después tuvimos una reunión en la Comisión de Presupuesto, que yo soy miembro, y donde había más o menos 20 diputados, porque había otros diputados que no eran de la comisión, pero igual participaron, con todo el equipo, con el ministro Saglioni y todo su equipo. En realidad, se informó cómo fue el proceso. Se esforzaron mucho tanto Lischy como Saglione en remarcar de que Santa Fe hizo muchos aportes para que se introduzcan algunas modificaciones que por cierto no son positivas, o no sé si son positivas, pero son más positivas que la letra inicial, si no estaba. Del proyecto. No nos pidieron, lo que sí, se manifiesta obviamente cuál es la preocupación. Básicamente que Santa Fe pueda cobrar lo que la Nación tiene que compensar anualmente por la caja de jubilaciones de la provincia. Nuestra provincia es una de las provincias que dejó la caja en manos del Estado provincial, y para esto
la Nación debe compensar. Objetivamente en este año llegó 1/3 de lo que Nación debe compensar a Santa Fe, por un lado. Por el otro lado, bueno, la deuda de los 50.000 millones de pesos, que es absolutamente absurdo y enojosa la situación. Yo me niego a que entre en una negociación algo que tiene una sentencia, que sea tuyo, ni más ni menos de la Corte Suprema, que lo tenés por derecho propio, digamos, pero también por el derecho de la justicia, ¿no? Porque habló la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que viene un momento de mucha discusión interna dentro del frente. A mí me da la sensación de que no todos los gobernadores van a poder, más allá de la extorsión propiamente dicha, lograr la adhesión de sus diputados. ¿Y si eso pasa? Si en Santa Fe la legislatura no termina aprobando lo que refrendó el gobernador, ¿qué ocurre? Yo lo que creo que es inconstitucional que la Nación no te cumpla con acuerdos preexistentes. Si vos, porque a ver, si el juego es que tenés que adherir o tenés que adherir, evidentemente se tendrá que judicializar nuevamente el reclamo Santa Fe. Y va a tener que judicializar reclamos por más pérdida, no solamente por la retención indebida del 13% que llevó mucho tiempo, del 15, perdón, no el 13, que llevó mucho tiempo, sino que tendrá que hacer nuevas presentaciones judiciales. A mí lo que más me preocupa es en este paquete cómo está atado otros proyectos que, bueno, que tienen claramente un sesgo neoliberal y que sin dudas es parte de los pedidos que hicieron los organismos de préstamos internacionales, porque eso nadie lo pone en duda. Argentina se viene endeudando en forma muy preocupante en solamente 2 años. Esa deuda hasta el momento no se ve que sea para incorporar bienes de capital y ejecución de obra pública, sino que se está utilizando para cubrir el déficit. Un gobierno que prometió que iba a reducir el déficit, prometió que iba a mejorar la situación de los jubilados y que prometió que iba a bajar la inflación a un índice. Ninguno de esos objetivos se cumplieron y sin embargo, a mi modo de ver, se empeoró otras situaciones, como por ejemplo el hecho de hoy quedar sujeto a exigencia que te pidan los organismos de préstamo, ¿no? Porque está claro que el déficit, la reducción del déficit de la forma que pretenden reducirlo son exigencias de los organismos de préstamo. Y por otro lado, tampoco es justo que una provincia que no tiene déficit, de hecho Santa Fe este año termina con superávit y para el año que viene tiene un cálculo de 1.500 millones de pesos de superávit, tenga que, digamos, adherir a estas medidas con un Estado nacional que sí es deficitario, ¿no? Entonces realmente que te vengan a exigir desde la Nación que haga bien las cosas, cuando las cosas el Estado las viene haciendo bien y hace mucho tiempo, porque también hay que decir que no solamente con el gobierno del Frente Progresista, también cuando asumió el gobierno del Frente Progresista, Obey había dejado un presupuesto equilibrado y con superávit, ¿no? Así que está claro que es una situación difícil, pero bueno, es el debate que nos tenemos que dar. O sea, a mí obviamente que no me gustaría no brindarle la herramienta que necesita el gobierno, pero no lo quiero hacer en este marco de extorsión y ni siquiera se nos da la posibilidad de aprobar algunas cosas y rechazar otras, porque no tenés esa posibilidad. El paquete es uno solo, lo tomás o lo dejás, ¿no? Ese es el problema. Como era antes un núcleo de coincidencias básicas, ¿no? El paquete que había que votar. Sí, lo más problemático es el tema previsional, la caja, que si bien Santa Fe ha manifestado nuevamente la voluntad política de mantener la caja en la órbita, nadie te dice que el próximo gobierno decida lo contrario. Lo puede transferir tranquilamente otro gobierno. Ahora, se puede pensar esto entonces, ¿por qué Santa Fe? Si Santa Fe continúa con la aplicación de la alícuota de ingresos brutos de la misma manera que ahora, retoca el inmobiliario como está planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo, sí, para... esa otra discusión. Bueno, nosotros estamos dando la discusión. Eso es otra discusión. Pero digamos, tiene autonomía para discutirlo, ¿no? Exacto. Puede decidir si lo hace o no.
Si Santa Fe, supongamos que lo hace, ajusta el inmobiliario, mantiene la alícuota de ingresos brutos, mantiene la caja dentro de la provincia, no es que se transforma inmediatamente en Hawái, en una isla en donde no va a recibir más plata. La nación, por obligación constitucional, tiene que transferirle la coparticipación, no la puede discriminar, le debe pagar, ejecutarle la deuda que tiene por hay un punto. ¿Por qué los gobernadores tuvieron esa actitud casi genuflexa? Entonces? Porque hay un punto que es extorsivo, porque lo que vos perdés, vas a perder dinero, que no se va a coparticipar más, y lo que vos perdés te lo compensan con bonos. Si vos no adherís, no te dan esa compensación, entonces lo perdés, pero no va a tener la compensación. Eso es la preocupación de la mayoría. Alguno podrá decir, es la excusa para firmar, es la excusa para adherir, pero objetivamente el problema es ese. En Santa Fe se habla de 7.000 millones de pesos que pierde para el 2018 y se compensa con la forma que está establecida, que es con estos bonos. Si a mí me preguntás qué representa esos 7.000 millones de pesos, y para nuestro presupuesto es una plata importante, pero no es imposible de poder funcionar y que el Estado siga garantizando lo que tiene que garantizar. Hay algunos que dicen que directamente si Santa Fe no adhiere no se van a poder pagar los sueldos de los empleados públicos y demás. Honestamente yo no coincido que sea tan así. Es un poco, digamos, en el mismo sentido de lo que decís vos. Si vas a tener las herramientas para ir teniendo tu propio presupuesto y demás, la verdad que no tendría que haber problema. Por el contrario, a mí por lo menos me preocupa que con la adhesión tenés que cumplir pautas y en realidad ingresos brutos representa hoy el 76% de los ingresos del presupuesto en la provincia de Santa Fe. Pero no lo pagan todos. No lo pagan todos. Y el inmobiliario sí. Y inmobiliario sí. Sí, inmobiliario va a tener un incremento en algunos sectores que, ya de hecho el lunes que viene en la Comisión de Hacienda recibimos a distintas organizaciones que nos han solicitado reuniones por el proyecto de reforma tributaria de la provincia, ¿no? Tenés todas las ganas de no votarlo, por lo que escuchamos, digamos, básicamente. Queda claro. Digamos, a ver, la ética de la convicción me diría que no tengo que votar. Hay que ver, por eso qué discusión estamos dando en el bloque y cómo termina, porque también es cierto que uno es diputado del oficialismo y tenemos que cumplir un rol y garantizar dentro del frente las herramientas que el gobernador pide, pero estamos dando la discusión, el debate dentro del bloque. Queremos ver también cuál es el comportamiento de los demás diputados del frente, porque también es cierto que el socialismo orgánicamente se manifestó contrario a la reforma previsional y demás. Pero yo ya no me quiero comer más curva, lo digo así abiertamente. Voy a esperar a ver qué hacen los demás. No es que, lo que hacen en la discusión, ¿no?, del interbloque del Frente Progresista, a eso me refiero. Cuando Santa Fe protestó y reclamó, y fue hasta la Corte a reclamar por lo que consideraba que era justo, se hablaba del gobierno nacional como que lo extorsionaba, que lo planteaba, y sin embargo Santa Fe se plantó, fue a la justicia y demás. Hoy todos dicen que fue extorsivo menos el gobernador y sus ministros, porque salieron casi eufóricos después de la firma, planteando que era el mejor negocio para Santa Fe, que había sido fantástico, sensacional y demás. Escuchamos a los gremialistas salir de una reunión diciendo que les habían dejado en claro que había sido extorsivo. Hablamos con legisladores que sostienen lo mismo. Yo creo que a medida que va, en primer lugar es cierto que el tratamiento se dio en una semana. ¿Tá? En una semana, de jueves a jueves, el macrismo logró tener la mayoría y extorsionar a los que todavía estaban indecisos en firmar, que eran 5 o 6 provincias. Entre ellas Santa Fe. Entre ellas Santa Fe. Porque después de la primera reunión, de hecho había muchas cuestiones que el propio ministro Seglione dijo inviable, calificó muchas cuestiones que evidentemente en 7 días se transformaron en viables. Pero porque es cierto también que como atenuante
es cierto que hubo incorporación y modificación a lo que era la letra original, pero el espíritu no se modificó, que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que a ver, más allá de cómo se distribuya, el tema es qué se distribuye, cómo se distribuye. Una discusión me parece que es central, que las provincias pierden autonomía, y estamos hablando de autonomía política para definir los impuestos a crear, más allá de lo que establece la Constitución en cuáles son las funciones que tienen los distintos niveles del Estado. Por un lado. Y por el otro lado me parece que sigue siendo el problema de quiénes tributan, quiénes tienen que tributar más. Mientras se les saca a los jubilados, seguimos todavía teniendo sectores de la economía concentrada que no pagan impuestos, generado, inclusive impulsado por el actual gobierno, ¿no? En algunos casos ya era una deuda de gobiernos anteriores, pero ahora profundizado por el actual gobierno. Entonces, bueno, esa es la discusión que me parece que hay que dar. Y en la provincia de Santa Fe pasa lo mismo. Eso te iba a preguntar, digo, ¿hablar de la provincia o hablar de la nación? No, nación y provincia. Porque Cargill en Santa Fe no paga ingresos brutos. Nación y provincia. Por eso son discusiones que todavía no se logran dar, porque bueno... Y un monotributista va y pone el 4,5 en algunos casos, 3,5. Claro que hay iniciativas presentadas en la legislatura. Sí, yo recuerdo una de Rubeo, no hace mucho, no hace un par de años. Rubeo, Carlos del Frade, yo presenté una con Giustiniani. Pero todos sabemos pero que no prosperan. A ver, cuando se toca una corporación como Cargill o estos grandes sectores, digo, se requiere mucho más que una iniciativa en la legislatura, se requiere una decisión política, obviamente. La iniciativa, digo, hay muchas cuestiones el poder de lobby que tienes es mucho más fuerte que la de los autores de los proyectos, quedate tranquilo. Claro. Y no es lo único, no solamente que no tributan, sino que bueno, hay otras iniciativas atadas a esa también que nos debemos la discusión. Bueno, creo que la muestra es lo que pasó en Rosario con la ordenanza de prohibición de la utilización de, ¿cómo es? Del glifosato. Que bueno, ahí se vio claramente cómo se hace lobby y cómo se volvió atrás, ¿no? En una decisión que había salido por unanimidad. Fabián, te cambio un toquecito de tema, pero lo charlamos con todos los legisladores que nos visitaron estos últimos días. Se aprobó de manera express un cambio en el control de los fiscales y defensores del Ministerio Público de la Acusación. Se dio en el marco de lo que ya todos conocemos, investigaciones que llevaban adelante un par de fiscales, una que tenía que ver con la Municipalidad de Santa Fe, otra que tenía que ver específicamente con el ministro Puyaro, donde se desató un escándalo y demás, cómo terminó la causa afuera, creación de nuevas fiscalías especializadas, etcétera, etcétera. Los legisladores, senadores y diputados decidieron, en un trámite más exprés que lo que hacía mención a lo que hizo el gobierno nacional, quedarse con el control o con el castigo, con el látigo para castigar o no a los fiscales y demás. ¿Lo votaste? Sí, nosotros votamos, todo el frente lo votó. Salió por unanimidad. Sí. Algún que otro legislador no lo votó, pero después el resto votaron todos. Algún que otro se paró y se fue para no votarnos ni a favor ni en contra, que es distinto. ¿No lo votaron? Se fueron para no votarlo a favor ni en contra. Se fueron, ahí está, se fueron para no tener... Yo prefiero que voten a favor o que lo rechacen, no que se vayan. Pero bueno, cada uno asume y hace lo que cree que tiene que hacer. ¿Cuáles fueron tus argumentos de por qué lo votaste y por qué crees que salió esta norma? A ver, lo mismo que discutimos en su momento cuando nos trasladaron, por lo menos en nuestro bloque, y después, yo me enteré un día antes que se aprobaba. Inicialmente hubo un proyecto en la Cámara de Diputados presentado por Mirabella, que la presentó 2 sesiones antes a la sanción de la ley. No sabía, yo en lo personal no sabía que había ingresado un proyecto por el Senado y el día anterior me enteré que lo despachaban, porque en el Senado salió con despacho, nosotros lo tratamos sobre tabla, y que se iba a tratar seguramente en la sesión del jueves. Yo honestamente creo que lo que es inconstitucional y que seguramente si hay una presentación se va a perder, pues la va a ganar aquellos
que demuestren interés y que vayan a la justicia, es el artículo 4, que habilita que la Cámara de Diputados pueda investigar no solamente las acciones de los fiscales, sino que tiene carácter retroactivo, porque ninguna ley puede tener carácter retroactivo. Si esa ley entra vigente, supongamos hoy, los diputados vamos a poder evaluar la tarea de los defensores públicos, de los fiscales de aquí hacia adelante. O sea, las causas que ellos intervienen de aquí hacia adelante. Ese artículo 4 habilita que podamos hacerlo hacia atrás. Y eso en realidad es inconstitucional. Algunos lo hemos planteado, yo fui uno de los que lo planteé sinceramente, en el Senado también nos consta que se había presentado y bueno, se decidió votarlo. Pero también yo quiero aclarar lo siguiente, a mí no me parece mal que haya controles cruzados. Y así como nosotros, los diputados, somos quienes decidimos, más allá de los procesos que se hacen, porque bueno, los concursos, pero somos nosotros quienes aprobamos los pliegos, no nos parece mal que podamos evaluar su desempeño, porque en definitiva, son controles cruzados, ellos lo pueden hacer con cualquier ciudadano, incluido con los diputados, con los senadores y demás. A mí eso la verdad no me asusta. ¿Cuál es la motivación que hayan tenido otros legisladores? No es que lo desconozco, porque a lo que mencionaste vos también algunos asocian algunas causas de investigación que involucran a algunos senadores. Yo la verdad que estoy sumamente tranquilo, en ese aspecto no fue la motivación el haber votado algún temor o de cosas que los fiscales puedan estar investigando o los defensores, al contrario. Porque también es cierto que la historia reciente me excluye de alguna situación que aparentemente se votó corporativamente, ¿no? Que fue, acuérdense, en la destitución o la suspensión de García Ganó. Yo voté en contra de las dos, así que más allá de esa ley en particular, lo hice porque estoy convencido que no está mal poder digamos, evaluar cuál es la tarea de los fiscales y demás. De hecho, la Corte de la provincia le rechazó la queja a Eladio García en los últimos días, sí, de la provincia, sí. respecto al modo en que fue suspendido, no removido, con Ganón. Terminó suspendido. Exacto. De hecho, es actual juez de Cámara Eladio García. Yo no coincido con lo que se votó por unanimidad, y si me tomaría de tu fundamento, que sé que es honesto, te pregunto, ¿y por qué no los jueces bajo el escrutinio de la legislatura? También, tendría que ser así, sin duda que es así. Es para todo el sistema judicial, el Poder Judicial. Sí, coincido que es así. Coincido que es así. Y no hay ánimo para ir contra... Creo que no. Honestidad. No, yo digo las cosas como son. Es más, por eso quiero aclarar, yo me enteré un día antes. Si a mí me preguntás si con más discusión hubiésemos tenido la posibilidad alguno de plantear con más fuerza algunas cuestiones, quizás sí, no digo que no. Pero también las cosas se dieron así y me tengo que hacer cargo. ¿Cómo se dieron? Yo en lo personal me enteré un día antes, por lo menos, y voy a decirlo claramente, yo vi el texto. Hay algunos que creo que votaron y vieron el texto. Hoy a las 16, perdóname, Juan, Sí. hoy a las 16 se reúne el gobernador Miguel Lifchit con el fiscal general y los 5 fiscales regionales. En Rosario. Sí, donde le va a transmitir, le va a informar sobre 2 dictámenes, 2 o más dictámenes que ha pedido, uno de ellos a la Fiscalía de Estado, respecto a la constitucionalidad de la ley votada por la legislatura, y seguramente habrá una crítica feroz, como ya ha sido pública, de los fiscales regionales e incluso de Baclini, que es el fiscal general, respecto a la pérdida de autonomía, ¿no? Principalmente autonomía y auditoría. Sí, del fiscal general. Sí, del fiscal general. El fiscal general queda vaciado, digamos, prácticamente con esta decisión de la legislatura, su poder. No, porque todo lo que tiene que ver con la parte investigativa, los llamados de atención y demás, va a seguir siendo una potestad del fiscal general.
Eso es así. lo que se llama la superintendencia, ¿no? Ujú. Pero Sí. bueno, tenemos posición un poco larga, distinta y no nos alcanzaría el tiempo. No, yo tampoco, a ver, quiero aclarar, yo no soy un especialista y por eso también que por lo menos trato de hacer en aquellos temas donde no soy un especialista, Informarte, claro. de informarme y de resolver en función de lo que resuelva mayoritariamente también el bloque. Eso, y no es esto, hay un montón de cosas que uno no es un especialista y trata de tener ese criterio. Cuando hay otras cosas que me parecen que tienen que ver con disciplinar, lo he hecho. Yo, si entiendo que hay un proceso para algún fiscal y yo considero que es un abuso, mi posición no voy a acompañar y voy a tratar de defenderlo como lo hice, insisto, con Ganón y con García. Pero bueno, también es cierto que los hechos que pasaron en los últimos días, públicamente algunos funcionarios quedaron expuestos. En el caso de Apuyán quedó expuesto. Llamó a indagatoria, no, a audiencia imputativa a Rodríguez una vez que ya se le había sacado la causa, y esto, digamos, nadie lo salió a desmentir, esto es así. Entonces hay situación que será valorativa de cada uno. Yo en lo particular, el contenido de las escuchas del ministro Puyaro yo no la discuto. Lo que sí me parece una barbaridad que la justicia no haya tomado los recaudos para que esas escuchas no se filtren de la forma que se filtraron, porque es prueba que se supone que tendrían que estar resguardados. Entonces, esa situación para mí es grave y no me parece mal que los diputados evaluemos esa conducta, en lo personal. Pablo, la última. ¿En qué gastaste los subsidios del 2017? Hoy publicamos, Por que eso la te llegó, lo pregunto, sí. por eso te lo pregunto. No, bueno, lo hacemos como todos los años, publicamos los subsidios que son otorgados a instituciones, a qué institución, el monto y el motivo para el cual se nos pidió esos subsidios, y nos reservamos, eso sí, también lo aclaro siempre. Aclaro dos cosas. Primero, que los subsidios son fondos públicos, lo hago en todos los lugares que voy, porque algunos creen que es... Sí, que la tenemos guardada en tu casa, ¿viste? Abrir el baúl del auto. Claro. Y se trato de explicarle, bueno, de dónde nace, que hay una partida, que cada diputado tiene por mes y demás. Y lo único que nos reservamos son algunos subsidios que son personales, donde en nuestro caso se otorgan en el 90% de los subsidios personales a casos sociales, pero que la mayoría son discapacitados, bueno, algunos con enfermedades, con patología extensa y demás. Pero lo hacemos público, y eso también es un tema una discusión que nos debemos, pero yo creo que estamos cada vez más cerca de discutir cuál es la forma para transparentar también esos fondos públicos. La presentación, ¿dónde la hiciste? Si yo quiero como ciudadano ver en qué gasta el diputado Oliver. Bueno, eso es más allá de hacerlo público, en la administración de la Cámara de Diputados está. Y es más, nosotros tenemos, que lo implementamos individualmente, tengo convenio, eso también está a disposición de todos, eso sí lo tenemos nosotros. Con cada institución firmamos un convenio donde nosotros nos obligamos a entregar tanta cantidad de dinero, a veces en una cuota, a veces en dos, a veces en tres, y las personas las instituciones que le otorgamos se obligan a rendir cuenta. Entonces nosotros le pedimos cuenta a la totalidad de las instituciones que le damos subsidio. En ese listado, por eso hay instituciones, sí hay algunos deportistas, en el caso de Celeste Puniel, que fue al Mundial, en el caso de algunos ciclistas, hay algunos casos de algunos artistas que nosotros firmamos convenios para después que puedan ir a festivales en distintas comunas de la provincia. Bueno, después hay escuelas, hay algunas comunas, bueno, clubes de barrio.